Hola, Tachan, ¿con quién estamos? con José Antonio. Alonso, un primo mío lejano. 18 años de experiencia estudiando todo el tema de casas saludables, tema de aparatos eléctricos y cómo encontrar dentro de lo que es, ¿cómo lo definirías tú en 2 palabras? Bueno, sería el concepto de la biohabitabilidad, que al final es un poco cuando compramos una vivienda o de alguna forma empezamos a construirla, a lo que a nivel de código técnico de la edificación se exige es que esa vivienda cumpla unos mínimos requisitos de habitabilidad, ¿vale? Es la conocida cédula de habitabilidad. Pero claro, el concepto de habitabilidad se queda corto a menudo. ¿Por qué? Porque digamos que los factores que se analizan, muy pocos son factores biológicos que tengan que ver con la salud de las personas, animales, plantas que van a vivir ahí dentro. Y es un poco el paso más que damos nosotros desarrollando esos estudios a nivel de biohabitabilidad. Que eres de los poquitos que hay en España que elabora a nivel nacional y reconocido tanto en experiencia en años como en maquinaria y en aparatología que llevas, que hemos podido comprobarla aquí de forma muy interesante, parecía una nave espacial lleno porque convierte lo energético en físico a través de la tecnología y lo convierte en ciencia, en algo medible, tangible, y al tenerlo se pueden efectuar cambios y se pueden modificar para que vivas mejor, más sano, más feliz, para alejar la enfermedad, y luego contrastar con el mismo aparato que te ha detectado el fallo, con el mismo aparato no, tenías por lo menos 20 o 30 tipos porque lo valora todo a nivel, bueno, ahora nos contará, pero todos los aspectos y espectros que, visible o invisible, casi todo invisible, puede hacer que una casa te sane o te enferme. Y a día de hoy, y empezó hace 18 años, un pionero de estas cosas, pero ahora que estamos tan rodeados de aparatos eléctricos y de ondas y de 5G, y pues 6 gatos, 5 gatos, 4 gatos, todas estas cosas y toda la fauna gatuna que hay por ahí en antenas de estas que cada vez son más potentes, generan como mucho más campo electromagnético, de radiación, de distintos... Somos energía, somos seres biológicos, electromagnéticos, que la neurona, el impulso de un músculo, es un impulso eléctrico. Entonces, todo lo que nos afecta a nivel eléctrico o magnético nos va a afectar a nuestra propia energía. Y las casas, que es donde más tiempo pasamos, en especial el dormitorio, os lo recomiendo a todos, que podéis contactar con él y le solicitéis un estudio, porque donde dormimos es donde más indefensos estamos, donde más tiempo pasamos quietos, y es donde ahí podemos sanar, descansar o podemos enfermar. Entonces él es un maestro detectando eso, y lo mejor de todo, te ayuda a corregirlo. No es como he visto a veces en algunos estudios, no voy a señalar quién, pero también lo he visto en Feng Shui, te llegan, te dicen lo que está mal y se van. Y te quedas tú todo rayado, que encima más preocupado que estabas, y como sugestionado y como preocupado. Él por su experiencia sabe cómo se puede corregir y cómo se puede cambiar, y de esa forma se detecta, se corrige y se vuelve a analizar y se ve el cambio. Y lo vas a vivir en tu propia, en tu vida, en tu sueño, en tu descansar. Así Claro. que... Es calidad de vida. Es cierto que tenemos un cuerpo que puede con todo, que puede seguir vivo, aunque las condiciones de alrededor no sean las más amorosas para que el cuerpo esté saludable, y sin embargo encontramos ese equilibrio más o menos con facilidad. Entonces, teniendo esta visión de que tenemos un cuerpo físico que también hay que cuidar, que también hay que respetar, y sabiendo que las condiciones ambientales a veces no son las más propicias para vivir en salud, en confort y en equilibrio con todos nuestros cuerpos, que es el cuerpo físico, mental, bueno, todos los cuerpos que nosotros somos, pues este tipo de estudios nos ayudan para saber cómo está nuestro hogar, porque hay muchos materiales, por ejemplo, de construcción que no son los idóneos para que nosotros tengamos un buen descanso,
materiales que se venden para la cama, como por ejemplo hemos estado antes viendo del somier, la importancia de que sea un producto lo más natural posible, como por ejemplo hecho de madera, intentando que no tenga hierro o metales. Entonces, cosas que a priori la industria del descanso debería como saber y facilitarnos, ya nos estamos dando cuenta de que tenemos que ser nosotros los propios responsables de investigar este tipo de información y de llevarla a cabo en nuestra vida para tener más calidad de sueño, por ejemplo. Exacto. Pues eso, dejamos aquí al maestro que nos cuente. Sí, como bien has dicho, al final la parte más sensible de una vivienda, la más importante sería el dormitorio. Realmente yo no lo denomino dormitorio. Para mí es algo más, es un lugar sagrado, es un taller nocturno de reparación celular en toda regla. Pero ojo, si estamos convirtiendo ese espacio tan importante en un espacio tecnológico donde hay electricidad, donde hay equipos que emiten ondas electromagnéticas, o donde quizás se ha ubicado una cama en la vertical de una inestabilidad geofísica, una corriente de agua, una fractura, esas condiciones ambientales ya se van a ver perturbadas, con lo cual el cuerpo no va a descansar mejor, no nos vamos a poder regenerar de toda la batalla diaria inevitable a la que sometemos a nuestro organismo. Una forma clara de entenderlo es, hay lugares de energía tanto en la casa o en la naturaleza que se mueve energía o para activar o para desactivar. Los gatos suelen buscar lugares donde hay mucho exceso de energía porque ellos se sanan, se duermen y les gusta ese tipo de lugar. Pero un perro le evitaría siempre. Si tú duermes donde duerme un gato, vas a descansar mal. Si tú duermes donde duerme un perro, el perro siempre buscará un lugar donde la energía esté tranquila, calmada y te ayude a descansar. Por eso ellos van buscando, cuando lo encuentran, le dan esas 3 vueltecitas y se ponen. Que casualmente esas vueltas y hacia dónde las dan también te cuenta una historia. Pero si ellos lo detectan con ese magnetismo y esa sensibilidad que ellos tienen, todos los animales están más conectados con más sentidos que nosotros hemos ido perdiendo conforme hemos pasado a ser más humanos y menos animales, absurdamente. Nos hemos olvidado un poco de eso, que los antiguos lo sabían, donde hacían sus casas, sus templos, sus lugares donde iban a orar o a pedir o a ver las estrellas, sabían y sentían esos lugares, los animales también. Entonces, ya que hemos perdido esa capacidad, tenemos que recurrir a grandes profesionales como él, que ha venido a casa, nos ha hecho un estudio súper profesional, tocando todos los aspectos, llevando todos los valores, todo súper controlado, súper científico, pero tocando también la parte energética, espiritual y conectado con la tierra, con la naturaleza, entendiendo cómo funciona todo. Entonces, una parte tecnológica fusionada con lo natural espiritual que tiene coherencia y que encima es demostrable con números, con aparatos y con mediciones, que hace que si de por sí es cierto, ya ver el cambio hace un efecto también placebo que va a ayudar a que eso aún sea mucho más. Pero es que ya lo estás viendo con los valores he puesto una pantalla, la habitación, una medición sin una tela, como una cortina de jaula de Faraday, que apantalla un poco unas antenas que hay de telefonía móvil y también ha detectado un radar estilo militar por el pulso. Poniendo la telita ha bajado a la mitad, entonces ya se puede descansar. Si no llega a medirlo, no llega a saberlo, pues yo no tengo la certeza, tengo la intuición porque sí, duermo mejor, sí noto que descanso, que desde que he puesto la telita esa y quité un huevo que tenía en la parte contraria de la cama, me di cuenta que hacía de caja de resonancia y me metía las ondas multiplicadas de la radiación. Entonces, el que venga justo detecte lo que yo intuía, pues es como esa ciencia unida con la sensibilidad espiritual de como que es cierto, confirma que es cierto lo que sentimos, pero lo verifica con números, con aparatos y marcadores que se puede ver y ha estado muy muy interesante, tanto todo lo que va haciendo, te lo va explicando, te dice el qué, cómo y por qué y lo que detecta luego te da los consejos para cambiarlo y corregirlo, así que
Lo veo como algo imprescindible debería ser obligatorio cuando alguien va a comprar una casa, antes de dar una señal, se le llama, hace un estudio y dice, venga, también me llamáis a mí para nivel numerológico, yo hago un estudio ahí de numerología sobre la casa, él hace un estudio de a nivel energías, a nivel campos electromagnéticos, de cómo está de sana la casa o cómo está de enferma, porque hacer una gran inversión para una casa y comprártela enferma, o tener que... Una cosa es el aspecto físico y otra es cómo va a estar tu cuerpo en ese lugar. Habéis conocido muchas veces lugares o casas que dicen que están malditas o que tienen mala vibra o comercios incluso que no funcionan, que montan algo y al poco vuelven a cerrar. Yo valoro el tema energético, el tema de memorias, tema de fantasmas que puede haber ahí, antiguos propietarios que están protegiendo el lugar, pero también hay que contemplar justo esta parte, el que haya una falla, una sima, un agua subterránea, una fosa séptica, que existan esas cosas en un comercio, en una casa, te puede dar la vida o quitarla, te puede hundir un comercio o puede hacer que una familia esté enferma o discutiendo, alterada, o que no descanse por la noche, porque si una persona no duerme está de mala leche, como cuando tiene hambre, sobre todo si es hombre. Entonces, imagínate que tú piensas que hay mal rollo y llegar a divorciarte o a separarte de tu enamorada, de tu mujer, porque estás durmiendo mal en una cama, porque no descansáis o porque hay una geopatía ahí. Pues este hombre la detecta y te orienta a corregirlo para crear esa casa sana. Y que parece que hay cosas que son de sentido común, como por ejemplo nosotros estamos rodeados de pura naturaleza, no hay vecinos, entonces parece que no nos va a afectar las ondas porque no hay wifi de vecinos por arriba ni por abajo, que no llegan tanta la onda ni la contaminación de otros lugares, y nos hemos dado cuenta gracias a este estudio de que hay muchos más factores, de que hay ciertas ondas que parece que a priori no te llegan, porque es verdad que los árboles también hacen como de barrera, también la inclinación de la montaña hace que no todo llegue a donde estamos viviendo, pero igualmente, por ejemplo, lo que han comentado antes del radar, sí estaba llegando. Entonces es poner conciencia en que hay mucha información que uno no conoce, o geopatías, que aunque viva en la naturaleza y dice, pues no me llegan ciertas ondas o ciertas energías, también eso hay que contemplarlo. Si pasa por debajo un río subterráneo o si hay alguna geopatía que pueda también incomodarnos para estar tranquilos en nuestra casa y sobre todo en el dormitorio poder descansar plenamente para luego no estar tan en el ego, que es lo que nos sucede cuando no dormimos bien, no comemos bien y no cuidamos también esa parte más de paz interior. Sí, también comentar que bueno, no solamente es interesante hacer esto a nivel de pues me compro una parcela, me voy a hacer mi vivienda y previo a ello la ubico en el mejor sitio y estudio un poco las condiciones electroambientales que hay. El 70-80% de los estudios que se realizan son en viviendas ya construidas. De hecho, la persona normalmente llama porque ya hay una sintomatología o una enfermedad. La persona no está descansando bien, el cuerpo le ha dado una alerta, ¿vale? Con un síntoma, ¿no? Pero igualmente es 100% efectivo porque al final se pueden hacer muchos cambios. Estamos analizando más de 20 factores de riesgo y prácticamente en todas las diagnosis se da un global de correcciones y se mejora una estancia pues en torno a un 90-95% fácilmente y desde la primera noche, en muchas ocasiones. Sin hacer grandes inversiones, por ejemplo, hemos detectado lo de la sábana, que la sábana bajera de la cama cogía carga electroestática y que podía afectar un poco al descanso. Pues ahora cambiamos, ponemos una de algodón y se elimina eso. Porque si me muevo por la noche, por ejemplo, de repente me puede dar como cierto chispazo que me despierte y como que ya me he desvelado, entonces como que otra vez. Simplemente cambiando la sábana, no penséis que ahora me voy a tener que poner el dormitorio, la cama en el pasillo, como he visto alguna vez en estudios de Feng Shui locos que he visto, que yo creo que un buen profesional de Feng Shui o como él a nivel de mediciones de casa sana, sabe encontrar el fallo y sabe corregirlo. De la más económica y más efectiva, sin dejarte cosas imposibles, siempre dando opciones.
y dejando, obviamente te dice esto es así, se podría cambiar así, o en este caso hay que cambiar un poco la sábana esta y la cama, si había cierta radiación del suelo, quizá por el mallazo del piso que se construyó la casa, hace un poco de antena y coge y simplemente levantando a lo mejor la cama con un taquito de madera, levantándola un poquito y ya no llega nada de radiación y puedes descansar mucho mejor. Tan simple como eso son los cambios, no tiene que ser algo de invierte en una máquina de 3.000 euros. Los aparatitos que lleva, que parecen tonterías, parece eso tecnología súper moderna de lo más último, vale más que un coche de lujo. Entonces, la inversión está hecha en eso para justamente tener todos los valores y todos los marcadores claros para, con ciertos cambios, ver el efecto enseguida. Y que en esa misma noche, os contaré mañana por la noche, a ver qué tal he dormido hoy, cómo se descansa y cómo se cambia. Sí, al final hay algunos factores como muy constantes que te vas encontrando y que condicionan mucho a la gran parte de esta sociedad, ¿no? Pues tan tecnificada. Por ejemplo, uno de ellos es el campo eléctrico alterno. O sea, casi todo el mundo tiene o tenemos un cableado eléctrico que te pasa por detrás de la nuca, de esa pared donde ubicamos el cabezal de cama. Y claro, dormimos con la luz apagada, pero esos cables están en tensión. El concepto de la tensión, para entenderlo con un símil hídrico, si una tubería tiene una presión hídrica, esa presión sería lo mismo que la tensión de una red eléctrica doméstica. Da igual que haya un consumo energético o no, la tensión sigue estando ahí. Y por ende, si hay tensión, hay fuga de campo eléctrico. Y el campo eléctrico, pues por diferencia de potencial, te va cayendo en cascada. La persona es 70% agua, entonces lo absorbe, se colapsa. Muchas veces es causa habitual de bruxismo, de gastar los dientes porque estás tensionado. Y es una de las correcciones más bonitas porque pasas habitualmente de tener un valor extremadamente significativo a un valor prácticamente cero, haciendo una actuación en el cuadro muchas veces gratuita. Desconectando los circuitos que me están generando ese problema, ya hay un cambio radical en el durmiente. Luego también podemos tener tanto fuentes externas, pero muchas son internas. Las fuentes externas, por ejemplo, a nivel de telefonía móvil, se te puede meter ondas electromagnéticas por un vidrio de una ventana, pero también lo podemos bloquear con un tejido apantallante. En cambio, lo que tenemos dentro, la idea cuando hacemos este tipo de diagnosis es redireccionar a la persona para un uso de Internet mucho más ético y saludable. Por ejemplo, comúnmente, pues cualquier persona tiene un router con la función Wi-Fi emitiendo en su casa. Esto es común. Nosotros, por ejemplo, en casa eso nunca lo hemos hecho y en cambio tenemos una conectividad pues desde nuestros smartphones, pasando por tablets, tenemos ordenadores y el concepto sería todo cableado. O sea, esa función de Wi-Fi no está activa porque al final hay otras alternativas, el cable, y con adaptadores puedes incluso conectar un smartphone en modo avión, es una pasada, y seguir estando hiperconectado. Al final hay que tener en cuenta que este tipo de radiaciones hace 50 o 100 años no existían y estamos jugando con frecuencias de resonancia con la molécula del agua, como son esos 2450 MHz que emite un router Wi-Fi, ¿vale? Una de las frecuencias pues, más biológicamente problemáticas, pero que a su vez tiene una pulsación de 10,2 Hz y el estado alfa del cerebro humano va de 8 a 12 Hz. Es el paso previo al sueño nocturno, al descanso reparador. Si estamos interfiriendo con esa frecuencia y esa pulsación, pues es mucho más difícil encontrar una reparación celular nocturna. Algo que me ha gustado que hemos visto hoy es que en los teléfonos iPhone, por ejemplo, cuando te vas a dormir y lo pones en modo avión, que parece que ya te has desconectado o lo apagas, que ya has desconectado las ondas, ya no te va a hacer de antena, ya puedes tenerlo cerca de la mesilla de la cama y dormir bien. Y nos ha comentado que si tienes el iPhone con el Bluetooth activado, aunque pongas el modo avión, sigue irradiando ondas.
Entonces, son pequeños tips que conociéndolos podemos quitar el Bluetooth, normalmente que lo tenemos activo porque se nos conectan las llamadas en el coche o cosas así. Entonces, quitamos el Bluetooth y luego quitamos el modo avión y así podemos tener un mejor descanso. Otro tips que nos ha comentado, porque yo quería como soluciones genéricas y él me iba corrigiendo todo el rato dando ejemplos de cómo no se puede dar algo genérico, sino que cada estudio tiene que ser personalizado del habitáculo que se va a investigar. Entonces, una de las cositas que nos ha comentado es que el colchón, cuando es de muelles, por ejemplo, también dificulta más el descanso. Y algo muy sencillo es que cuando ponemos todas las sábanas de la cama de un tejido natural, se contrarresta cualquier onda que pudiera incomodarnos. Por ejemplo, ha hecho la medición de una almohada que no tenía ningún tejido de algodón ni nada y daba unas ondas muy altas que eran nocivas para el cuerpo, y al ponerle una funda, algo tan sencillo, ha caído, hacía como una capa que ya protegía al cuerpo para que no llegara nada de ondas. Entonces, son remedios sencillos. Te corrijo, vale, por favor. Ella estaba comentando ondas, sería electrostática, ¿vale? Vale. Lo que está diciéndolo muy bien, apantallas la electrostática de una almohada de viscoelástica simplemente con una fundita de algodón, ya está. Sí. O sea que hay soluciones económicas que igual las tenemos en casa y que lo estamos haciendo mal, pero si no lo sabemos, igual eso, piensas que no has dormido bien, que estás cansado, que enseguida le echamos las culpas a los avioncitos, las rayas blancas, y así somos los conspiranoicos. Enseguida echa balones fuera y resulta que el problema lo podemos tener en casa y que también depende también de esta solución. Pero aparte de los avioncitos. Al final, es lo que comentaba Mayra, no se pueden dar soluciones genéricas porque cada estudio, cada espacio, cada vivienda es un mundo. A veces puedes tener emisión de campos electromagnéticos del vecino contiguo. A veces no tienes vecino contiguo, pero tienes una inestabilidad geofísica ahí abajo en el subsuelo. A veces sabemos que dormir con la cabeza hacia el norte hace mejorar el descanso. Muchas personas corrigen esa posición de cama y empiezan a descansar peor. ¿Por qué? Porque a veces entras en una zona de inestabilidad geofísica al hacer esa corrección. Es decir, al final hay que ver todos esos cambios y hay que dar ese veredicto al final de la diagnosis. O sea, yo durante las diagnosis, sabéis que me gusta mucho hablar, interactúo, pero no doy como una verificación general de todo el espacio hasta que no lo tengo todo, porque una solución quizá me va a contrarrestar un problema o me lo va a incrementar, y al final hay que poner todo en la balanza y sacar el mejor resultado con lo que juguemos. Sí. Pero varía mucho de una vivienda a otra, de un espacio a otro, ¿vale? Es cierto que hay cosas como muy generales, pero otras que a veces no valen para una casa y te vienen como anillo al dedo en otro espacio. Sí. Pero sí, la importancia de todo lo que podamos volver a lo natural mucho mejor, y los tejidos sintéticos, que compramos mucha ropa sintética, pues también encontremos tejidos que sean naturales, que también nos ayudan, porque los poros absorben también todas las microfibras de la ropa que llevamos. Entonces, bueno, pues poner también atención en cómo tenemos que volver a lo natural, al ser esencial que somos, dejemos todo lo artificial, lo máximo que podamos, para poder sacar nuestra verdad más auténtica, ayudándonos de eso, de la alimentación limpia, el aire lo más puro, y la ropa pues también lo más natural. Habrían otros conceptos muy interesantes. Otro que me apasiona es el tema de la iluminación artificial. Ya lo habéis visto, que dedico mucho tiempo porque al final medimos, analizamos cada fuente lumínica, cada lámpara o cada monitor muy detalladamente para que esa fuente lumínica reproduzca lo más fielmente posible todo el espectro cromático de la iluminación del Sol. El astro rey al final es nuestra referencia. En cambio, muchas veces elegimos una iluminación sin ser conscientes de ello, pues que genera parpadeo, que tiene un espectro cromático bastante pobre, o la conocida luz azul. Bueno, pues todos esos conceptos, con el sencillo y económico cambio a una bombilla con características mucho más biológicas, pues corriges el tema. La toma de tierra sería, que vosotros es un punto que tenéis que mejorar, no tenéis toma de tierra. La toma de tierra sería uno de los primeros puntos que analizamos en una diagnosis, porque es un pilar fundamental para hacer derivaciones de posibles apantallamientos que se requieran
y sobre todo los electrodomésticos, todo lo que utilizamos que sea eléctrico, que no genere campo eléctrico, que se vaya descargando, ¿vale? Sí. Quería añadir sobre lo del tema de la luz, que me ha parecido súper importante, y ya sabemos también que tenemos un cuerpo animal que necesita acompañar los biorritmos naturales como las estaciones, como el fin del día. Entonces el sol o la luz artificial que tenemos en casa nos ayuda también a un mejor descanso, o al contrario, nos lo dificulta. Entonces no es solo tener luz amarilla, sino mira muchos más factores. Ha comprobado que la luz no tintineara, porque esto parece un poco que el ojo humano no lo percibe, pero a nivel inconsciente sí, nos genera como tensión, como incomodidad. Entonces tiene aparatos también para medir que aunque sea una luz amarilla, realmente tenga también todos los niveles de luz roja que necesita el cuerpo y que son lo más similares al sol, y luego también que sea una luz lo más estable posible, que no tintinee, porque también es incómoda y nos dificulta ese descanso. Que puede provocar epilepsia, puede provocar alteración o estar en alerta. Y me ha gustado que has sacado a medio una bombilla y faltaba, era como un arco iris a trozos, faltaban colores, sobre todo la gama roja, naranja, pero apuntando al sol, bueno, a la luz del sol, ha sacado todo el arco iris equilibrado y perfecto, que eso también me ha gustado ver. Es como parecido a la propia luz del sol, cuando un prisma la divide, la fracciona y justo compone ese arco iris, que lo solemos tener aquí. Tenemos muchos arco iris por la mañana, nos gusta mucho que durante todo el día haya arco iris por todos los espacios, y en la mañana pega justo en el este donde desayunamos, y tenemos los cristales con justamente ese efecto, ¿no? Que pasa la luz, la refracta y la convierte en arco iris. Y están todos los colores del arco iris. No es un arco iris que le falta el rojo, el naranja. ¿Y por qué la bombilla sí? Entonces el cerebro, cuando ve que falta ese color, igual no descansa, piensa que no es la hora de dormir, no es el atardecer, igual piensa que es mediodía, entonces se va a activar. Como pasa con la pantalla del móvil también, que de repente, si tú no tienes el protector de pantalla o le bajas la resolución, tu cuerpo va a recibir la intensidad de la luz del día y va a entrar otra vez, no va a generar las dopaminas ni melatonina para dormir. No genera melatonina, no da la orden de vamos a dormir, que ya las gallinas lo hacen. Aquí las gallinas, en cuanto baja el sol, ya están recogiéndose. ¿Qué pasaría si les meto una luz solar con un espectro de mediodía? Que se van a estar, como hacen en las granjas, donde las granjas de engorde las tienen 20 horas comiendo con luz artificial de sol de día, de mediodía, y luego apagan la luz para que no se vuelvan locas, se mueran por estrés, duermen 4 o 5 horas y otra vez 20 horas comiendo. Y a veces le ponen música y les meten comida de sobra, agua de sobra, para que el engorde natural de un año lo tengan entre 1 mes a 3 meses. Entonces, consiguen esa alteración de ese sueño y acelerar el biorritmo y el no descansar las neuronas. Muchas veces, cuando no hay una muerte celular, no hay una regeneración celular, se produce el cáncer. Lo único es que los pollos no. Si un pollo de esos estresado viviera 3 años, estoy seguro que moriría de cáncer con 3 años. Entonces, a una persona humana le va a pasar eso. Entonces, estamos sobreestimulados a nivel de iluminación en la casa. Entonces, de todas las bombillas, pues con un super aparato que tiene, va apuntando y te dice todo el efecto, y que para una habitación de estudio viene bien a esta hora y este tipo de luz, pero en el dormitorio viene bien, pues como hacen en los submarinos o en sitios donde, o en algunas autocaravanas, las luces nocturnas para ir a dormir o a leer son rojas, porque ya es como el último rayo de sol de cuando en el ocaso, de forma natural, tu cuerpo entiende que se está yendo el sol, lo siguiente que viene es dormir. Entonces, si te pones una luz blanca o un neón blanco, es justo mediodía o es justo por la mañana, es como me voy a activar. Entonces, ese detalle de la luz, súper sencillo, muy efectivo y muy fácil de corregir. Tan sencillo como cambiar una bombilla correcta. Algo también que también se puede leer desde la conspiración es que cuando no descansamos bien, algunas glándulas como la glándula pineal o el tercer ojo no segrega tanta DMT como normalmente sucede cuando soñamos, cuando estamos durmiendo y tenemos un descanso profundo o totalmente oscuridad. Entonces, por eso también la importancia de hacer el proceso de descanso hacia el final del día,
de una manera positiva para nosotros, para también tener despierta el tercer ojo, que nos permite como esa visión más alejada de la personalidad que aquí estamos encarnando, de ese personaje con el que a veces nos habituamos o nos sobreidentificamos. El tener la glándula pineal activa, igual que personas que han consumido DMT de una manera fuera del cuerpo, ¿no? Con algún tipo de sustancia y consiguen ver a Dios, lo que nos hace es permitirnos tener esa visión desde fuera, que no se sobreidentifica con lo que pasa afuera, sino que puede verlo con otra perspectiva, para que nos demos cuenta también de la importancia del descanso de calidad, que lo necesitamos. Que si todo esto hay que buscar a una persona que sabe del tema, que es un profesional, que nos tiene que orientar, es porque detrás suele haber mucha manipulación para que esta información no sea tan a la vista de todos, sino que tenemos que investigarla y poder así pues tener esta vida de la mejor manera posible. Así que a pie de vídeo pondremos los datos de aquí del señor para que podáis contactarle, hablar con él, pedirle presupuesto y resolver cuestiones, dudas que vayan encaminadas a su oficio, a su profesión, y que hemos disfrutado hoy y que ha sido una gran lección de todo, tecnología, de todo, porque lo bueno es eso, que no se queda la información, sino te dice qué aparato es, cómo se usa, qué mide, cuánto está midiendo en casa, qué sería lo correcto y cómo arreglarlo. Entonces me ha parecido como muy profesional, muy correcto, muy apropiado, así que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el concepto sería ese. Al final no tiene ningún sentido hacer una diagnosis, dar unos problemas y marcharte. De hecho, yo empecé todo esto y me enganchó tanto porque vi que para casi todo hay soluciones y muchas son inmediatas y, como hemos dicho, la gran mayoría son bastante económicas y generan un cambio, pues eso, de la noche a la mañana. Así que mucho ánimo, sigamos poniendo conciencia y apoyémonos también unos a otros y colaboremos también, que hay personas que llevan mucho recorrido hecho y no necesitamos cada uno de manera individual buscar y estudiar todo lo que lleva aquí José Antonio mucho tiempo practicando y estudiando, sino que apoyemos también estos profesionales y mejoremos nuestra propia calidad de vida gracias a ellos, a su servicio de la luz. Le propuse dar algún curso aquí en la escalinata, pero sí es cierto que llamarle a él para que haga un estudio en tu casa en sí ya es un curso. Y los aparatos que él tiene, y 30, 40, 50.000 euros en aparatos, aunque hagas el curso con él, te enseñe y te explique qué es lo que hace cuando te hace el diagnóstico en casa, aparatos como... Yo compré un lector de estos de onda para ver cuando las antenas estaban en marcha, porque escuchaba y sentía el zumbido, y me costó 12 euros por internet, en AliExpress. Y el que lleva, pues pasa los 1.500 euros y detecta todo y te dice el qué, cómo y cuándo. Y lo mío es, si pones el teléfono al lado, o si hay llamadas, sí que se pone en marcha, pero no tiene el rango, vamos, ni por asomo, que lo que tiene, de aparte de los 20 aparatos que ha traído para hacer el estudio tan completo. Entonces, esa inversión, porque lo digo porque a veces he hablado de las radiaciones, de que hemos mejorado poniendo las pantallas estas, las telas, las sábanas, las cortinas, y a veces falta poner la piqueta, que ya Enrique Pérez me lo recomendó y la tengo ahí para poner, porque él su sábana la tiene cogida a toma de tierra, la que tengo puesta yo en la pared. Y mira, que aquí este señor, Enrique, si lo ves, te lo recomiendo para los 5 gatos, 4 gatos y todo lo que hay detrás y cómo utilizan la frecuencia tanto cerebral como eso, temazo para hacer contigo, te lo recomiendo. Y el tema, no queríamos parecer ahora sacar ese tema y desviarnos, eso se lo dejamos al maestro Enrique Pérez, de Exponiendo la Verdad. Así que él sabe la verdad y con aparatos y midiéndolo, ¿eh? Esto no es conspiranoia, no, con numeritos aquí mirando. Eso, sí. Ahí sí que está expuesta la verdad con aparatos científicos, ya que ellos venden la nueva religión como la ciencia. Pues mira, con tu ciencia nos estás matando y envenenando. Así que zasca a la cara. Así que te paso el testigo, Enrique, si te resuena, lo recomiendo aquí al mozo. Entonces, eso, que
tenemos que cuidarnos, que el gobierno no quiere lo mejor para nosotros, las empresas tampoco, la industria tampoco, la medicina tampoco, la farmacia tampoco, y prefieren enfermos dependientes, que seamos útiles mientras coticemos y que desnazcamos pronto para que no seamos una carga. Así que vamos a pensar por nosotros, que el pueblo salva al pueblo, como tantas veces, y mejor empezar con uno mismo, donde vives, donde duermes, y es una buena inversión. Y que en vez de invertir en medicamentos, invierte en un estudio y corrige tus casas sanas. También recordemos que somos superhéroes vestidos de humanos, que tenemos un montón de dones psíquicos, que por ello el gobierno y otras sistemas, claro, querían hacernos pequeños, hacernos creer que no podíamos cambiar el mundo y todas esas ideas, pero démonos cuenta de que esta información es para sumar más luz, para sumar más conciencia, que tenemos un cuerpo que se sabe limpiar de todo esto y todo va avanzando muy rápido y nuestro cuerpo se está adaptando perfectamente. Entonces también cojamos esta información para poner luz en nuestra vida. Evitemos tener miedo, evitemos creer que está todo contaminado, todo es problemático y todo. No es la intención de este vídeo, al contrario, es poner conciencia en algunas cosas que a veces no contemplamos, que son positivas para nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro equilibrio y sacar nuestra mejor versión. Y evitemos que esa información se nos pueda agarrar al ego, a como soy víctima de algo, o otros tienen el poder de hacerme alguna maldad, o esta información me va a hacer algún daño. No era la intención, al contrario, es para sumar más luz y más entendimiento del momento presente que estamos viviendo. Que si hay problema hay solución, ocúpate, no te preocupes, y que para ciertos aspectos hay profesionales que se dedican para ello, como tenemos en este caso, que tiene una agenda. Si os interesa eso, cogeros agenda, porque nos ha hecho un huequito en sus vacaciones, así que se lo agradezco, que ha venido un par de días aquí con nosotros, también a que conozca la escalinata, a compartir y a hacer este estudio tan profesional. Entonces, ese huequito, y lo ha hecho porque era vacaciones y nos ha hecho el favor, pero si queréis contactar con él, ponemos las formas de contacto para que no sea muy lejano, pues es como que si te interesa, si te resuena, si lo ves lógico, si en tu caso has notado que descansas mal, que pasa algo, valora que podría ser esto. Se mueve a nivel nacional, así que sin ningún problema, me imagino, ¿no? Sí, donde sea requerido, y así que lo que sea, contar con él, pondré las formas de contacto a pie de vídeo, así que si te suena, llámale. Gracias. Pues muchas gracias, chicos. Un saludo. Venga, nos vemos. Chao. Chao.